¿Cómo están mis hermanos? Buenos días, buenas tardes ya. Ya ha pasado 15 minutos ya de las 12. Contento una vez más por estar exponiendo la palabra del Señor. Agradecido por esta oportunidad de poder hacerlo. Para los hermanos que están por primera vez por acá o que no han conocido de la exposición de esta carta, ya vamos avanzando, estamos exponiendo la carta a los Filipenses, vamos como ya vimos, ¿cierto? Capítulo 2, terminando el capítulo 2, y ha sido de bendición para mi vida en particular. Es una gran exhortación que hace Pablo, ¿cierto?, a los hermanos filipenses. Pasa por diferentes facetas, exhortaciones varias, así que muy agradecido al Señor por lo que nos ha permitido hasta aquí el poder estudiar de esta carta. Bien, como ya tuvimos la lectura, ¿cierto?, lo que vamos a ver en nosotros es una exposición de Pablo respecto de sus hermanos, sus colaboradores. Ahora, nosotros en el mundo secular muchas veces, ¿cierto?, necesitamos algunas recomendaciones para los trabajos, ¿cierto?, especialmente para los trabajos. Nosotros pedimos recomendaciones o nos piden recomendaciones, ¿cierto?, para que nosotros vayamos validados por alguien importante. Y es algo similar lo que nosotros también hacemos como iglesia, ¿cierto? Nosotros para incorporar un nuevo miembro, valga la redundancia, a la membresía, nosotros ¿qué hacemos? Pedimos carta de traslado, carta de recomendación para conocer el testimonio, ¿cierto?, de la persona que se está incorporando a nosotros, para saber su comunión, ¿cierto?, cómo estaba su comunión con el Señor, cómo estaba su comunión con la iglesia. Entonces nosotros hacemos mención y pedimos esta carta de traslado, carta de recomendación. Acá Pablo hace algo similar, ¿ya? Pablo presenta a dos grandes varones en la fe, ¿cierto? Por un lado está Timoteo, por el otro lado está Epafrodito. Dos grandes hombres en la fe. Nosotros vamos a desarrollar más sobre Timoteo, ya no vamos a alcanzar a hablar sobre Epafrodito, así que vamos a quedarnos en los primeros versículos. Anteriormente nosotros vimos varios ejemplos, y uno de ellos, y de los más importantes, en Timoteo, el capítulo número 2, versículo 5, el ejemplo supremo que nosotros tenemos que seguir. Cuando el apóstol Pablo invita a los hermanos de Filipos, y por supuesto nosotros también nos apropiamos de esa invitación, porque es en general, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros cuando el apóstol hacía esta petición, y nosotros veíamos que es un mandamiento, ¿ya? Hay un mandamiento implicado ahí, no es que sea opcional, ¿ya? Cada creyente, cada hijo del Señor tiene que tener este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ya la medida está bastante alta, ¿cierto? Ser igual a Cristo Jesús. Imitarle a Él, seguirle a Él, ser como Él fue siervo, fue obediente, incluso fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como veíamos en ese entonces. Después vimos el ejemplo del mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, de los versículos 12 al 18, y particularmente en el 17 y 18 dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo, ya veíamos también el capítulo 1, versículo 21, que él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora él vuelve a reiterar algo similar y dice: bueno, aunque yo sea derramado en libación, sea sacrificado por la obra de Cristo, yo voy para adelante. Yo no voy a rehusar el poder entregar mi propia vida por el servicio a ustedes y por el servicio a la obra del Señor. Pero quizás nosotros podemos justificarnos y decir: bueno, el ser como Cristo es muy alto, el ser como un apóstol también me queda muy alto. Bueno, ahora tenemos dos ejemplos, ¿cierto?, de dos hombres que son de carne y hueso como nosotros. Ya tenemos el ejemplo de Timoteo y tenemos el ejemplo de Epafrodito.
Entonces comienza el apóstol Pablo, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Vamos a conocer un poco de quién es Timoteo para poder introducirnos en el tema. Timoteo es nativo de Listra, ¿ya? Y bueno, compañero fiel de Pablo. Acá podemos ver que es un cristiano de tercera generación porque se nombra a su abuela, ¿cierto? Y está su mamá y está Timoteo. Su nombre surge de la combinación de dos vocablos griegos: tim, que significa honor o reverencia, y teos, que significa Dios. Timoteo significa entonces quien adora a Dios, y nosotros unimos estas dos definiciones. Timoteo era el hijo de una madre judía y también de padre griego, donde lo podemos ver nosotros en Hechos 16, del 1 al 2. Hechos 16, del 1 al 2, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Su madre se llamaba Eunice, también está en la escritura, en 2 Timoteo, del 1 al 5, y su abuela se llamaba Loida. Ellos eran provenientes de Listra, como ya lo habíamos mencionado, y Pablo llama a Timoteo en varias oportunidades como mi hijo amado y fiel en el Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:17, y verdadero hijo en la fe, en 1 Timoteo 1:2, lo que indica que Pablo fue el instrumento que utilizó Dios a través de la exposición de la palabra, ¿cierto?, para llevar a Timoteo al arrepentimiento. Ya, por eso Pablo hace referencia a Timoteo como mi hijo amado o fiel en el Señor. Durante su primer viaje misionero de Pablo, él estuvo en Listra. Ya, conocemos de los viajes misioneros algo de Pablo. En su primer viaje misionero, él estuvo en Listra y lo podemos ver en Hechos 14:6 y versículo 19. ¿Ya? Particularmente Pablo, cuando fue en su primer viaje misionero, estando ahí en Listra, él, de la ciudad natal, ¿cierto?, de donde venía Timoteo, él en su exposición, en la predicación de la palabra, en el versículo 19 podemos ver que Pablo en ese entonces fue apedreado, comenzando su viaje misionero. Así que la situación no es tan fácil para los que quieran servir al Señor. Y por eso, obviamente, nos hacemos más sentido a la urgencia de la oración que piden nuestros hermanos, para poder interceder por ellos, para que el Señor les dé las gracias, para que ellos también puedan ir, puedan ser de bendición, puedan llevar a muchos predicando la palabra al arrepentimiento. Entonces, Timoteo había llegado a ser un cristiano ya activo. En la exposición de esta carta de los filipenses, Timoteo ya había estado con Pablo alrededor de 10 años más o menos, siendo discípulo de Pablo. Había estado siendo ministrado por Pablo y habían transcurrido alrededor de 10 años más o menos, ¿ya? Timoteo fue recomendado a Pablo por los hermanos de Listra, como ya lo veíamos, de Listra y de Iconio. ¿Ya? Cuando el apóstol volvió a visitar a Listra en su segundo viaje misionero, que es cuando Pablo ya ahí toma a Timoteo, recibe las recomendaciones, ¿cierto?, respecto de este varón de fe y llamado Timoteo, y Pablo lo toma con él y comienza su viaje misionero con Timoteo. Entonces de ahí en adelante Timoteo acompañó a Pablo por diferentes lugares, Galacia, Troas, Filipos, Tesalónica y Berea, siendo encomendado por el apóstol a visitar distintas iglesias. Pablo era como, Timoteo para Pablo era como su discípulo amado, el cual él confiaba enteramente con él. Él decía: anda a visitar tal iglesia, y muchas veces iglesias complicadas, hermano. Muchas veces iglesias complicadas, como vamos a ver. No está especificado, pero se cree que Timoteo acompañó a Pablo en su encarcelamiento hacia Roma.
que no los vemos nosotros en las Escrituras, pero se cree que Pablo, cuando fue encarcelado y lo llevaron a Roma, se cree que Timoteo también lo estaba acompañando. Bueno, en esta síntesis de la vida de Timoteo ya podemos ver luces, ¿cierto? Y de que es un grande hombre de fe, ¿cierto? Fiel al Señor y compañero de milicias de Pablo. Timoteo era bien conocido por los hermanos filipenses, ¿ya? Y acá nosotros podemos verlo también. Tenía una estrecha relación y Timoteo conocía el andar también de la iglesia de Filipo. Entonces, por eso la motivación de Pablo para enviar a Timoteo. Debido a la estrecha relación que había entre Pablo y Timoteo y su comunión con el Señor, de enviar a Timoteo a Filipo. Primera de Corintios 16:10, leemos: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Ya empezamos a ver luces de que Timoteo no era un creyente de bajo perfil, por decirlo de alguna manera, sino que él estaba activo en la obra, ¿ya? El interés de Pablo de enviar a Timoteo era que a su vuelta, ¿cierto?, le informase de cómo van los asuntos en la iglesia de los Filipos. En cierto modo, esto lleva implicado una responsabilidad, ¿ya? No está así, pero lleva implicado una responsabilidad. Que los hermanos filipenses finalmente, al ver, ¿cierto?, que Pablo, su intención era enviar a Timoteo, ellos puedan mantenerse en la fe, ocupándose de la salvación con temor y temblor, como se lo dijo un poco antes en el versículo 12 de este mismo capítulo. Pero Pablo, ¿qué reconoce? Espero en el Señor, esperaba en el Señor poder enviar a Timoteo. Y entre paréntesis, bueno, siempre es bueno esperar el tiempo del Señor. Ya, Pablo no tenía las ganas, tenía todas las intenciones, como que todo se daba pero Pablo prefería esperar en el Señor. Estaba buscando la dirección del Señor para, en el momento oportuno, enviar a Timoteo. Versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era en pensamiento, en sentimiento y espiritualmente como Pablo. Lo que quiere decir acá cuando habla que es del mismo ánimo, pero a ninguno tengo del mismo ánimo, quiere decir que Timoteo era de una misma alma que Pablo. Si Pablo era imitador de Cristo e invitaba a los hermanos a imitarlos, Timoteo también. Compartían la misma conducta, entrega y pasión por Cristo, y también del amor por la iglesia de Cristo. Cuando Pablo estaba interesado más en otros que en sí mismo, como nosotros lo podemos ver, versículo 12 del capítulo número 1, cuando dice: quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y nosotros, ¿cierto?, recordamos cuando él dice esta pequeña frase, no detalla todo lo que le aconteció, pero fueron muchas cosas que le pasaron a Pablo. Fue castigado por seguir el nombre de Cristo, fue maltratado. Entonces, muchas tribulaciones vivió Pablo, pero él no se enfocó en las tribulaciones, sino que dijo: estas cosas que me han sucedido, no le dio importancia, ha redundado o ha servido para el progreso del Evangelio. Entonces, vemos a un Timoteo con el mismo carácter que el apóstol Pablo. Es como si dijese el apóstol aquí en esto que leímos: no me importo yo, sino que el Evangelio siga progresando. Y es lo que nosotros debemos también aplicar a nuestras propias vidas. Muchas veces nosotros sentimos lástimas por alguna situación quizás que nos pase, nos desmotivamos siempre rápido, pero porque nuestra perspectiva no está enfocada correctamente. Cuando sacamos los ojos del autor y consumador de la fe, ¿cierto?, es cuando titubeamos.
versículos también, el 22 del capítulo número 1 hasta el versículo 24, dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No importo yo, sino ustedes y vuestro provecho y gozo de la fe. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a los hermanos filipenses. En el capítulo número 2, versículo 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es lo que Pablo aplicaba a su propia vida y es lo que, cierto, exhortaba a los hermanos filipenses y también nosotros, para nosotros hermanos. Sean humildes y estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Pablo dice: este es mi carácter, esta es la forma en que yo me conduzco en el Evangelio de Jesucristo, en los caminos del Señor. Pero también Timoteo, al cual yo pretendo enviar a ustedes con prontitud, él también es igual que yo. Tiene la misma alma, comparte las mismas fe, conducta, entusiasmo para poder ministrar en la palabra, para poder exhortar, para poder llevar adelante el Evangelio de Cristo. Ahora nosotros nos preguntamos, vemos el carácter de Timoteo, vemos el carácter de Pablo. ¿Qué podemos decir de nosotros? Bueno, ahora que soy papá, yo le reconozco que tengo ciertas luchas conmigo. Ahora yo no sé si quiero que mi hijo me imite a mí en todo. ¿Cierto? Yo creo que a cada papá le sucede, y lo entendemos muchas veces cuando recién somos papás. Ahora, yo veo eso y es mi oración también que yo pueda ir, obviamente, entregándome más al Señor día tras día para poder que mi hijo me vea y no ser de desilusión en su vida, que él pueda ver otra cosa. Y yo creo que cada papá me entiende y siente lo mismo. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos llamados a imitar también, no solamente a otros en las conductas y formas de vida como cristianos, ¿cierto? Como Pablo decía, imítenme a mí, pero su seguridad no es que él era bueno, sino que él estaba imitando a Cristo. Y Pablo en cierta medida decía, bueno, ahí tienen a Timoteo, mírenlo, vean su conducta, vean su fe, imítenlo a él. Ahora yo les decía que esto de imitar a otro tiene doble faceta. Sí, bien, nosotros somos llamados, ¿cierto?, a imitar a un cristiano creyente que se mantiene en la fe, que lucha por ser obediente al Señor, que es fiel al Señor. Pero también nosotros debemos no solamente buscar imitar a estos hermanos, sino que nosotros mismos debemos buscar ser objeto de imitación, ser ejemplos para otros. Y no es para vanagloriarnos, hermanos, sino que nosotros somos llamados a caminar en obediencia en el Evangelio de Cristo. Que podamos invitar a otros, ¿cierto?, para que nos puedan imitar, pero nosotros porque nosotros estamos imitando a Cristo. Esa es la base. Al fin y al cabo, siempre hay alguien que nos está observando, ¿cierto? Ya sean nuestros familiares directos, los que somos esposos, nuestras esposas, y viceversa, los hijos, familiares quizás que aún no han llegado al arrepentimiento, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Siempre hay alguien que nos está mirando. ¿Qué ejemplo nosotros le vamos a dar? ¿Qué vida queremos que ellos imiten cuando nos observan? ¿O a dónde nosotros los vamos a conducir? Debemos tener la confianza de Pablo que decía, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo.
Segunda de Timoteo 3, 10 y 11. Si me ayudan a leer, hermanos, por favor. Segunda de Timoteo 3, 10 y 11. Que dice, pero tú has conducta. Amén. Timoteo, ustedes pueden ver en esta lectura que había aprendido a imitar a Pablo. Y Pablo lo reconocía así. Tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Quizás nosotros decimos hasta ahí, amén, ¿cierto? Pero también dice, has seguido mis persecuciones, padecimientos. Porque Timoteo acompañaba a Pablo, ¿cierto? Y veía cómo él sufría estas persecuciones. Pero también veía cómo Pablo se mantenía en la fe, no renegando de lo que el Señor había hecho en su vida. Entonces Timoteo había aprendido a imitar a Pablo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Imitaremos a otro en doctrina, en conducta, propósito, fe, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos? Y más desafiante aún, ¿tenemos nosotros algo digno de imitar, hermanos? Yo creo que es difícil preguntarse eso, ¿verdad? Si tenemos algo nosotros digno de imitar, ¿cómo desafiaríamos a otros hermanos? ¿Cómo podemos desafiar a otros hermanos? Hermano, imítame a mí. ¿Podemos hacerlo? Deberíamos hacerlo, hermanos. Deberíamos hacerlo. Pablo ahora resalta otra virtud del carácter de Timoteo. Versículo 20, ahí mismo seguimos, y dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros, hablando de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya mencionamos, ¿cierto?, la cercanía que tenía Timoteo con los hermanos filipenses. Había un afecto profundo. Timoteo amaba a los hermanos filipenses. Y Pablo menciona que el interés de Timoteo hacia sus hermanos era totalmente genuino, era totalmente sincero. Quizás el mismo sentir sincero que tuvo nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, que ya hacíamos mención en los versículos del 5 al 8, cuando se muestra que Cristo comenzó a descender, ¿cierto?, de lo más alto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y ahí comenzó a descender, a descender. Quizás el sentir que tenía Timoteo, o el sentir que tenía Timoteo hacia los hermanos filipenses, era un sentir genuino, un sentir sincero, pero por sobre todo un sentir desinteresado. Porque, ¿qué teníamos de atractivo nosotros cuando Cristo comenzó a descender por nosotros? ¿O para que Él nos pudiera amar? No había nada, ¿cierto? No teníamos nada que ofrecer. Y aún así, Él dio su vida por nosotros. No pongamos condiciones entonces para amar a otros hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Mostrémonos más interesados los unos por los otros. Visitémonos. Llamémonos para saber cómo estamos de ánimo, para animar a los hermanos en la carrera, para que nos exhortemos, porque muchas veces solamente, ¿cierto?, nos vemos los días domingos y los días domingos nos exhortamos, pero todos los días somos hermanos en la fe y todos los días compartimos luchas, cada día nosotros enfrentamos luchas. Entonces una llamada de un hermano es de aliento para nuestras vidas. Consuela nuestras vidas. Entonces, hermanos, animémonos en la carrera, exhortémonos los unos a los otros. Como dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese era el tipo de interés que estaba manifestando Timoteo
que es el mismo que nos invita el Señor para que nosotros podamos manifestar a otros hermanos. Y todos debemos hacerlo en forma sincera, porque ¿quién está mirando nuestra vida? Quizás nosotros podamos exponernos acá y darnos un abrazo cálido, qué sé yo, pero nos damos la vuelta y quizás como que no quería tanto saludar a este hermano, pero igual lo saludé. Pero lo valioso de todo esto es que Dios está mirando el corazón, hermanos. Dios nos mira el corazón y nosotros debemos honrar a nuestro Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y debemos hacerlo desde un afecto sincero con nuestros hermanos también. Timoteo era un hombre confiable, entonces, como vemos acá, Timoteo era un hombre totalmente confiable. Timoteo olía a oveja, como estamos nosotros viendo los ancianos hoy día estudiando un libro con el pastor Luis Cordero, a propósito. Y uno de los desafíos que nos hacían ahí en la exhortación es que los ancianos debían oler a oveja. ¿Ya? ¿Se entiende el término y se entiende por qué? Por ejemplo, cuando Pedro hace la exhortación en su carta a los ancianos, particularmente en Primera de Pedro 5, 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Los ancianos, ¿dónde están? Entre la grey, o sea, entre el rebaño, entre las ovejas, y si está ahí, ¿cómo no va a oler a oveja, cierto? Algún olor tiene que emanar. Es similar para nosotros, hermanos. Todos nosotros debemos oler a oveja, ¿cierto? Nosotros estamos entre los hermanos, nos ministramos unos a otros. Timoteo sin duda olía a oveja. Y de eso se trata también para nosotros, que todos tengamos ese olor, todos estemos creciendo, todos santificándonos en la palabra del Señor. Hoy lamentablemente se ve, ¿cierto?, cada vez pastores más desconectados de su grey o conectados solo los días domingo con sus ovejas. Y solo los domingos ya vimos que no es suficiente, ¿verdad? No es suficiente, no alcanzamos a oler a ovejas solamente un día. Por eso, hermanos, la invitación es a considerarnos los unos a los otros para estimularlo, por ejemplo, al amor y a las buenas obras. Pasamos al versículo 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y qué lamentable, hermanos, es ver una iglesia así, ¿cierto? Todos buscándolo, cada uno por lo suyo propio, su propio beneficio. No estar preocupados por los demás. Mis intereses los pongo por sobre los demás. No podemos estar así, ¿verdad? No podemos vivir un cristiano egoísta. No somos llamados a vivir un cristianismo egoísmo. Y lo otro lamentable que podemos ver acá, cuando dice: lo que es más son aquellos que justamente se preocupan de sí mismos. Pablo dice: porque todos buscan lo suyo propio. Prácticamente no hay excepciones. Todos buscan lo suyo propio. Es lamentable, y lo menos que vemos, como el caso de Timoteo, están preocupados más por los demás que por sí mismos. Preocupados quizás de quién es el más popular, buscando nuestra propia gloria quizás, antes que buscar la gloria de Dios, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos, ni hablar. Nuestro Señor no se miró a sí mismo para tener compasión de Él. Y tenía mucha razón de por qué tener compasión de Él, ¿verdad? Había sufrido injustamente, había sido golpeado, negado, sus amigos los abandonaron,
Él tenía motivos o razones por qué sentir compasión de él, pero no lo hizo. No lo hizo. Pero aún así no buscó su propio bienestar, sino buscó el bienestar suyo, mi bienestar, porque la Escritura dice, por su llaga fuimos nosotros curados. No sacó la mirada de la voluntad de su Padre desde que llegó. Lo glorificó en todo tiempo. Muchas veces damos prioridad nosotros a lo que no es prioridad para el Señor. Queremos desarrollar nuestros propios proyectos, pero no queremos consultarle a Dios respecto a nuestros proyectos, porque muchas veces sabemos, ¿cierto?, cuál es la respuesta y omitimos el poder pedir la dirección al Señor. Nos llamamos muchas veces ciudadanos celestiales, que lo somos, pero muchas veces estamos más entretenidos en las cosas terrenales. No olvidamos muchas veces, hermanos, de algo tan básico, pero tan elemental para el Hijo del Señor, que es buscar primeramente el reino de los cielos, sabiendo que las cosas van a venir por añadidura. ¿Me acompañan a leer Mateo 6, del 25 al 33? Mateo 6. Yo sé que lo sabemos, hermanos, pero es bueno recordarnos las Escrituras. Mateo 6, del 25 al 33, leemos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ¿podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Podemos ver nosotros en Timoteo afanado por su vida, qué va a comer, qué va a vestir. Por eso él porque se despreocupaba de eso. Por eso él podía interesarse tan genuinamente por la obra del Señor y por los hermanos filipenses. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es buscar lo que es de Cristo Jesús. Buscar parecernos más a Él. Tener el mismo sentir que Cristo, preocupados por el avance o progreso del Evangelio. Vivir considerándonos los unos a los otros, vivir para provecho y gozo de la fe de nuestros hermanos, que a través de nosotros puedan crecer en la fe y no ser nosotros piedra de tropiezos para ellos. Eso es vivir buscando lo que es de Cristo Jesús. ¿Para quién estamos viviendo nosotros? ¿Para nosotros mismos, para nuestros deseos carnales o para Cristo y el provecho y gozo de la fe de nuestros hermanos? ¿Para quién viviremos? ¿Para nosotros mismos y nuestros deseos carnales o viviremos para la gloria de Dios? Busquemos, hermanos, busquemos lo que es de Cristo Jesús. Vivamos mirando e imitando al autor y consumador de nuestra fe. O también imitar a aquellos que se conducen, ¿cierto?, en buena conducta en la fe de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los filipenses conocían bien a Timoteo, ya lo hemos reiterado, pero aún así Pablo le hace notar cómo era el carácter de Timoteo. ¿Y de qué forma lo hace? ¿Cómo llama la atención? Dice, utilizando esta palabra cuando dice méritos, ¿ya? Méritos. Que en el original es dokime. Dokime. Dokime significa el proceso de probar y aprobar. También tiene el alcance de experiencia o carácter probado o prueba de fe. El oro, yo creo que ustedes conocen el proceso. El oro, para mostrarse que es puro, que es oro valioso, debe pasar primero por fuego para que elimine cualquier cierto metal ajeno o diferente que lo caracteriza como oro. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el oro para nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quizás, cierto, nosotros nos miramos a nosotros mismos y como que no vemos grandes cambios. Pero nosotros podemos confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas. Si usted es hijo de Dios, Dios está trabajando en su vida para hacerlo semejante a Cristo. Él no va a descansar. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la verdad, que es nuestra esperanza. Si usted es cristiano genuino, usted no está feliz, ¿cierto?, con este cuerpo de muerte. Usted está esperando la redención de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos lleve, ¿cierto?, a su gloria. Hoy en la política, lamentablemente, ¿cierto?, nosotros podemos ver que no existe un filtro de prueba, algo, un examen para, ¿cierto?, para que sean si están capacitados o no para los trabajos, ¿cierto? No hay eso. Como que los trabajos que se obtienen en las instituciones públicas más bien son con pituto, le llaman para ahí, parece, o están apitutados también. Pero claramente en el caso de Timoteo no era este. Quizás nosotros, hermanos, muchas veces se nos exhortó y quizás tenemos en mente a un Timoteo joven, ¿cierto? A un Timoteo tímido, a un Timoteo enfermizo, que sí, Timoteo era enfermizo, también tenía varias de estas cosas. Pero hoy día nosotros podemos ver por la palabra de Dios algo muy distinto en la faceta de Timoteo. Muy distinto. Nos da a conocer a un Timoteo que fue puesto a prueba y había sido aprobado por Dios. Por el uso de esta palabra, no había sido probado en pocas cosas, sino que fue probado en gran manera, en diferentes escenarios, y él había sido aprobado por Dios. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:7 se utiliza esta misma palabra, ¿ya? El dokime. Y dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago 1:2 y 3, y también se ocupa esta misma palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros podemos reconocer, hermanos, ¿cierto?, que la prueba a nosotros no nos gusta. Muchas veces le hacemos el quite a la prueba. No queremos prueba, queremos que Dios nos mantenga en victoria y ahí me quedo. Pero que sea aprobado, porque las pruebas muchas veces son aflicciones. La mayoría de las veces son aflicciones de nuestras vidas. Pero su fin, hermanos queridos, cada prueba está orquestada por Dios. Y nosotros confiamos en Dios, en que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces cada prueba en nuestra vida viene como añadidura también bendición para nuestra vida. Nosotros podemos conocerle de mejor forma. Queremos muchas veces nosotros la gloria, ¿cierto?,
tener un cuerpo glorificado, pero que no queremos el proceso para tener ese cuerpo glorificado. Debemos recordar quién es el alfarero y debemos recordar también quién es el barro. Dios es el alfarero, ¿cierto? Nosotros el barro. Él nos está moldeando a nosotros. Nosotros no le estamos dando las indicaciones a Dios qué tiene que hacer con nuestras vidas. Él está trabajando en nosotros. Él nos estaba moldeando. Y nos estaba moldeando, haciéndonos más parecer a Jesucristo para honra y gloria suya. Sometámonos entonces a las tiernas manos de Dios, que Él nos siga limpiando, que Él nos siga purificando y nos presente como un vaso de honra para Él. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:1. Vemos más aspectos y características de este hombre de la fe que es Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo está incluido. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más que nada es para dar a conocer que Timoteo aquí está incorporado en el mensaje a los tesalonicenses, ¿ya? Para que tengamos eso en mente. Después, Primera de Tesalonicenses igual, capítulo 2, versículo 13 al 4 dice, porque nuestra exhortación, ¿quién está incluido ahí? Timoteo. Está Silvano y Timoteo. Porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, ahí está incluido Timoteo, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Timoteo manifestó el mismo sentir que Cristo Jesús. Se interesó por lo demás en forma sincera y en forma desinteresada. No buscó lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Timoteo fue probado y aprobado por Dios. Finalmente, hermanos, para terminar, segunda de Timoteo, leemos segunda de Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo debemos presentarnos nosotros delante de Dios? Como un obrero aprobado. Procura con diligencia. El llamado es urgente, hermanos. El llamado es urgente. Con diligencia procuremos siempre presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado. Y que no tengamos de qué avergonzarnos. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos desafía, Padre amado, a ver a hombres en la fe como Timoteo e imitar su fe, su conducta, su paciencia, pero también padecimientos que él pasó por la obra tuya, Padre amado. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a poder imitar a Cristo, tener el mismo sentir que Cristo, entregarnos los unos a los otros en amor, amarnos con el entrañable amor de Jesucristo, buscar la exhortación de los hermanos, Señor, para que puedan crecer y puedan ser más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque quizás la tarea es grande, pero confiamos en ti, no en nuestra propia fuerza ni en nuestra propia carne. Te damos gracias y toda la honra y toda la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén.